Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a los presentes. Buenos días, Andrea Betsabe Leiva Padilla. Buenos días, me escribe en el chat y yo le respondo. Daniel Alonso Manuel Guevara Rosas. Buenos días. Buenos días, Jesús Gianfranco Ricardo Guevara Rosas también. Uy, deben ser hermanos, sí, sí, sí. De Rosas. Buenos días, Samantha Salas Irigoyen. Buenos días, Jack Davis Malky. Buenos días, Anel Fabiola Tafur. Buenos días, Brittany Nicole Pachas. ¿Cómo estás, Bianca Abigail Obregón? Y buenos días también, Fiorella Victoria. Y a todos los presentes, estamos buenos días, todos los que están presentes en esta sala, en esta reunión. Un abrazo cordial, un abrazo total, esperando pues que el Señor los esté protegiendo, que ustedes estén bajo la protección del manto del Señor y además tenga usted mucha perseverancia, muchas ganas, ¿sí? Vamos a ver las opciones de la reunión. Estoy colocando que ustedes puedan activar también su micrófono para que puedan ustedes pues participar, preguntar, ¿no? Si desea usted pregunta por el chat. Si desea usted pregunta, activa su micrófono, hace la pregunta, comenta, pero no se olvide de desactivar para que no se acoplen los sonidos. Sí, chicos, muy buenos días a todos, a cada uno de ustedes. Correcto, chicos, comenzamos. Después de estos breves saludos, cierro la cámara web para inmediatamente poner el PowerPoint. Chicos, a ver, por acá estamos. Es acá, presentación en diapositivas desde el principio. Bien, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. ¿Sí? Muy buenos días a los presentes. A ver, déjenme sincronizar con el celular para poder ver bien las clases. Buenos días a cada uno de ustedes. Bien, comenzamos pues presentando el tema. El tema tiene que ver con la estructura de un texto, específicamente con un elemento estructural muy importante denominado el tema del texto. Hoy vamos a trabajar el tema, o sea, el tema de la clase es el tema del texto. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es el tema. El tema de esta clase que vamos a desarrollar es el tema de un texto. A ver, expliquemos mucho mejor. La primera pregunta que siempre se les hace en estas últimas clases es, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, estimado alumno, estimada alumna, si yo le digo a usted, ¿de qué está compuesto un texto? ¿Usted qué me responde? ¿Usted qué me respondería? ¿No? Yo le hago la pregunta, oiga, ¿de qué está compuesto un texto? De palabras. Sí, 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 Fiorella. Correcto, no. De letras, dice también Fiorella, palabras, letras, claro, de letras que forman palabras, ¿no? Pero a lo que yo me estoy refiriendo es a la materia prima, correcto, Andrea, Betsabe, Leiva, de párrafos. Pero lo que yo me estoy refiriendo es qué elementos iniciales tiene. Así como el panadero necesita la harina, agua, huevo, levadura, etcétera, para recién hacer su actividad. Sí, así como el albañil necesita ladrillo, cemento, piedra chancada, arena gruesa, arena fina, correcto. Entonces, lo primero, antes de poner las palabras, de plasmar las oraciones, el autor debe tener ideas, así como lo está diciendo, pues, Fiorella. Claro, antes de poner signo de puntuación, o sea, ¿qué debe tener el autor antes de ponerse a redactar? Previo a eso, no va a tener signo de puntuación, no tiene palabras, no, lo que tiene son ideas. Y con estas ideas, buenos días, Piero, ¿cómo estás? Con estas ideas, el autor del texto ¿qué habla? Va a plasmar esas ideas en palabras, frases, oraciones, párrafos. Va a usar signo de puntuación, pero la materia inicial deben ser, obviamente, evidentemente, sin lugar a dudas, debe ser, pues, ideas. Entonces, puedo decir con toda seguridad que el autor del texto debe tener ideas. ¿Ah? Ideas. Espero que estemos claros hasta acá. Ahora,
Por ejemplo, la siguiente idea. La población urbana de Perú continúa creciendo. Esa es la parte inicial de un texto real que se dio en San Marcos. La población urbana de Perú continúa y el texto continúa. Entonces, ese, por ejemplo, ese fragmento nos hace darnos cuenta de la siguiente idea. Cuando nosotros decimos población, hablamos de un conjunto de personas. Cuando se habla de población, hablamos nosotros de un conjunto de personas, ¿sí? Un grupo de personas. Y urbana es que habita en la ciudad, donde hay autos, edificios. Es diferente a la población rural, que habita en el campo, donde está la vaquita, el caballo, ¿sí? Entonces, la población urbana de Perú, dice, continúa creciendo. Entonces, yo tengo la siguiente idea, ¿no? Esa es la población urbana, donde hay edificios, ¿no? Etcétera. Entonces, dice que esa población urbana continúa creciendo. Entonces, lo que te quiero yo dar a entender, estimado alumno y alumna, es que los textos nos están brindando más que palabras, más que frases, ideas. Y esas ideas deben ser captadas. Ahora, hemos dicho que el texto debe tener ideas, pero estas ideas deben estar relacionadas. Por lo tanto, va a haber relación entre las ideas. No solamente ideas, sino relación entre ideas. Ahora, el texto en su conjunto tiene un objetivo. Algunos textos quieren hacer reír. Otros textos quieren hacer, pues, reflexionar, no hacer reír. Otros textos solo quieren informar, no quieren emocionar, no quieren hacer reír, solamente quieren trasladar información, que tú aumentes tu conocimiento. Eso se va a denominar la intención del texto. La intención del texto. ¿Sí? Ahora, estos elementos, estos elementos, estos elementos van a estar en niveles de contenido. No entiendo, profesor. Van a haber dos niveles. El nivel explícito, es decir, es decir, lo directo, y el nivel implícito, que es decir, lo indirecto. A ver, para que se entienda mejor. ¿Sí? Para que se entienda. A ver, supongamos, saludó Zuli Arleti. Buenos días, hijita. ¿Sí? A ver, a ver. Supongamos que un chico guapo, hermoso, alto, un ojo azul, el otro verde, ¿sí? Vamos, te invita para ir al cine. Supongamos que su papá es dueño de una cadena de cines, ¿no? Supongamos que ya hay clases presenciales, se eliminó el bicho, ¿no? Se eliminó la pandemia, que ya se permiten reuniones sociales, ya se permite, pues, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ese muchacho te dice, mira, van a estrenar tal película, tengo 2 entradas, vamos, así en buena onda. Y tú, escribes algo en un papel y le dices, esta es mi respuesta. Y te escribe más o menos algo así, madre, por acá lo voy a poner, ya te escribe algo así. Mi papá está muy molesto hoy. Vale. Te pregunto, aparte de hablarle de tu papá que está muy molesto, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le querrías decir? Respóndeme, por favor. Correcto, Zuli Arleti Sirlopo.
Contreras. Josefo Punos, ¿cómo se pronuncia? Que no puedo, que no podrá ir. Correcto, correcto, correcto. Que no le dará permiso. Sí. Ahora, esto de acá es un texto de una sola oración. ¿Correcto? Es un texto de una sola oración. Pero este texto tiene dos ideas. La primera idea, escúchenme por favor, la primera idea, vamos a ver cómo se qué es idea. Vamos a corregir. Tiene dos ideas. La primera idea sería la idea del papá estando muy molesto. Papá. Debe ser el papá estando muy molesto. Sí, pero hay otra idea. Hay otra idea. Que no va a poder ir, no, no puedo ir. Correcto. Entonces, esta idea de acá es una idea que está en el nivel explícito del texto. Porque es lo que el texto directamente le está diciendo, mi papá está muy molesto hoy. Entonces, esa idea que está ahí sería una idea explícita porque está en el nivel explícito. Mientras que la otra, no, no puedo ir, no le dice directamente no puedo ir, le está diciendo mi papá está muy molesto hoy, que sería una idea que está en el nivel implícito. Por lo tanto, sería una idea implícita. Entonces, en el texto, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar ideas. Dichas ideas deben estar relacionadas, pero estamos y debe tener una intención. Y van a haber niveles de contenido, el nivel explícito y el nivel implícito, ¿sí? Te lo explico de otra manera. Supongamos, supongamos que tienes un balde, ¿correcto? Escúchame bien, ¿ah? Vamos a poner un ejemplo análogo. Y llenas mitad agua, mitad aceite. Mitad agua y mitad aceite. Tú sabes que el agua y el aceite no se mezclan. Tú sabes que el agua y el aceite no se mezclan. Pregunto, ¿quién quedaría en la parte superior? Que es mitad, mitad. ¿Quién quedaría en la parte superior? ¿El agua o el aceite? Ups, respondiéndome por favor. Tú sabes que el agua y el aceite no se mezclan. Correcto, Piero, Francesco, Neymar. Correcto. Entonces, arriba quedaría y abajito quedaría el agua. Tú no puedes ver por las paredes del balde, es un balde, pues no, que no es transparente. Tú solamente puedes ver por la parte superior. Solamente puedes ver por la parte superior. Si tú vieras por la parte superior, ¿qué pensarías? Verías aceite, correcto, y pensarías que todo el balde, estamos, de todo el balde, pensar que todo el balde es aceite, está lleno de aceite, porque es lo que directamente estás captando, es lo que directamente estás captando. Sí, pensarás, pero si tú introduces tu mano hasta el fondo, oye, también hay agua. Ajá, entonces algo similar es el texto. El aceite simbólicamente representaría la idea explícita.
porque está en el nivel directo. Y el agua, que está oculta, que no se ve y que tiene que ser un esfuerzo, sería un ejemplo de idea implícita. Espero que se haya entendido con este ejemplo. ¿Sí? Ahora, profesor, explíqueme usted. Entonces, cuando yo voy a leer un texto, van a ver algunas ideas que el autor va a plantear de manera directa y van a estar en el nivel explícito, y van a ver algunas ideas que el autor va a plantear de manera indirecta. Profe, y en cuanto a las relaciones que hay en los textos, te darás cuenta, ¿sí?, que algunas relaciones estarán planteadas directamente, estarán en el nivel explícito, y otras relaciones hay que deducirlas, están en el nivel implícito. Y de la misma manera, te percatarás que la intención del texto, en algunos textos, se está planteado de manera directa. El autor dice, tengo la intención de, directamente te lo dice. Entonces sería una intención que está en el nivel explícito, pero hay otras, la mayoría de las veces, la intención, el autor no te dice, este es mi propósito, sino tú tienes que deducir. Es decir, que están en el nivel implícito. Espero que hasta aquí estemos claros. A ver, ejemplo. Habíamos dicho entonces que las ideas explícitas son las ideas directas y las implícitas son las ideas indirectas. Entonces decimos por acá, ideas explícitas son las ideas que el autor plantea de modo directo. Y las ideas implícitas son ideas que el autor plantea de modo indirecto. Ahí está. Sí, simple. Para ello quiero que leas estas dos. Voy a corregir acá. Quiero que leas bien este texto. Lo analices bien, por favor. El autor plantea de modo indirecto. Ajá, ahora. Lee el texto, por favor. Me avisas si terminas de leerlo, pero léelo bien, ¿ah? Léelo bien. Analízalo, todo lo que tengas que hacer. Listo, 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 listo. Hecho, dice. Ya. A ver, vamos a ver quién ha dicho.
Zully pone su like y dice, ya está. Piero, Britan dice, listo. Jack dice, Abigail. Samantha, listo. Andrea, listo con su manito. Daniela, listo. Jesús, listo. Correcto. Sí, a ver. Vamos a ver. Entonces, si a mí me dicen, oye, ante este texto, ¿cuál sería una idea explícita? Recuerde que las ideas explícitas son las ideas que el autor plantea de modo directo. Si yo dijera así, el erizo con sus púas se las arregla sin problema para seguir con vida, entonces yo me doy cuenta que el texto dice directamente esto, ¿sí? Con ellas, dice el texto, con las púas, ¿se entiende? Se las arregla sin problema para seguir con vida. Está diciendo directamente el erizo con sus púas se las arregla sin problema para seguir con vida. Es una idea que el autor plantea de modo directo. En cambio, si el texto me dice que las púas constituyen el arma más efectiva, ¿sí? Y con ellas se las arregla sin problema para seguir con vida, y yo podría entender esto, que el erizo sin sus púas correría cierto riesgo de morir. O sea, pero el texto no dice qué pasaría con el texto si no tuviera las púas. Está bien, pues, pero se entiende que si el erizo, estamos, no tuviera las púas, correría cierto riesgo de morir. Entonces, esa es la idea implícita, la que el autor no plantea de manera directa, sino de manera indirecta, digamos. Ahora, en un texto, obviamente van a haber ideas, concepto, y van a haber ideas con sentido. Recuerde, ideas, concepto e ideas con sentido. Una idea, concepto, son ideas que no afirman ni niegan. Recuerde, las ideas, concepto, son ideas que no afirman ni niegan. Por ejemplo, si yo digo la pandemia en el mundo, nada más, la pandemia en el mundo, la pandemia en el mundo. Si yo digo, por ejemplo, fotosíntesis, si yo digo las púas del erizo, esos son conceptos. Porque no afirman, cuando digo las púas del erizo, ya, pequeño, no, las púas del erizo no afirman, no niegan, no explican nada. Ese es un idea concepto. La pandemia en el mundo, fotosíntesis. En cambio, una idea con sentido es una idea que sí afirma, niega. Por ejemplo, si yo digo las púas del erizo no tiene, no tiene ninguna utilidad, no te fijes en el texto, sino en la oración. Las púas del erizo no tienen ninguna utilidad. Eso de ahí es una idea con sentido. ¿Por qué? Porque está negando las púas, no tienen ninguna utilidad, está explicando algo. Entonces, las ideas con sentido son aquellas ideas, escúchenme por favor, que afirman. Si yo digo, por ejemplo, pronto acabará la pandemia en el mundo, pronto acabará, sí, sí acabará, estoy afirmando. Entonces, las ideas con sentido son ideas que afirman, niegan, explican, tienen desarrollo explicativo. Mientras que las ideas concepto son ideas que no afirman. Por ejemplo, si yo dijese así, ¿sí? Agudas púas, ese es un concepto. El arma más efectiva del erizo, ese es otro concepto. Estoy cogiendo al azar, ¿sí? Una culebra, ¿sí? Los gatos,
dolorosas heridas, órgano muscular, el frío, los devoradores de insectos. Esos son conceptos. Esos son conceptos. O lo que se llama ideas concepto, que no son conceptos del texto. ¿Qué concepto tiene? Tiene el concepto de agudas púas, tiene el concepto de culebra, de gatos, de órgano muscular, tiene varios conceptos. En cambio, si yo dijese así, escúchame, mire lo que voy a hacer, a ver, si yo dijera así, a ver, vamos a poner. Nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda sí constituyen el arma más efectiva del erizo. Esto es una idea conceptual. Las púas son el arma más, sí son, afirma. Ningún perro se atreve a atacar a los erizos. Esa es otra idea con sentido. Entonces, las ideas con sentido son ideas que afirman, niegan, explican. Y las ideas concepto son ideas, estamos, que no afirman, no niegan, no desarrollan una explicación, solamente presentan, ¿sí? La prueba de erizo, la pandemia en el mundo, fotosíntesis, dolorosas heridas, órgano muscular. En cambio, las ideas con sentido son ideas que afirman, niegan, las pruebas de erizo no tienen ninguna utilidad, pronto acabará la pandemia en el mundo, las púas son el arma más efectiva del erizo, los perros no se atreven a atacar a los erizos, estamos, las púas lo protegen del frío al erizo. Esas son ideas con sentido. Pregunto, chicos, ¿se entiende la diferencia entre idea concepto e idea con sentido? Si no, por favor, en el chat. ¿Se entiende la diferencia entre idea concepto e idea con sentido? Correcto, Zuli me dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Zuli me dice, sí, sí se entiende, profesor. Pero ¿qué dicen los demás? Sí, 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 sí. Que me dice si se entiende, si se entiende, si se entiende. Sí. Está bien. Entonces, si se entiende, a ver, entonces, fíjese por favor, a ver, vamos a ver. Entonces, ahora, en un texto van a haber varios conceptos. Obviamente hay varios. En el texto hay el concepto de púas, el concepto de gato, de hocicos, de frío, de órgano muscular. Hay varios conceptos, ¿sí? En un texto van a haber varias ideas con sentido, varias ideas con sentido. Ideas que explican, afirman. A ver, de los conceptos que hay en el texto, varios, pueden haber 10, 100, ¿no? De los conceptos que hay en el texto, va a haber un concepto que es el más importante de todos. Ese concepto más importante de todos se le va a llamar tema del texto. Tema del texto. ¿Sí? Tema del texto. No se vaya usted a olvidar. El tema del texto, escúchame por favor, el tema del texto es el concepto o idea concepto más importante. Más importante. Ese es el tema, es el concepto más importante. Simplemente es de qué trata el texto. ¿De qué trata? ¿No? Cuando un grupo de amigos conversan y tú recién entras a la conversación y dicen, oye, ¿de qué conversan? ¿De qué trata esta conversación? Ese es el tema, ¿sí? No se vaya usted a olvidar. Te pregunto, en este texto,
¿Cuál sería el tema? O sea, ¿cuál sería el concepto más importante que hay en el texto? De repente, profe, el concepto más importante es perro, la culebra. ¿Cuál sería el concepto más importante del texto? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿El erizo o las púas del erizo? ¿Qué dirían usted? ¿Cuál de los dos? ¿Del erizo así en su totalidad o las púas del erizo? El tema de este texto son las púas del erizo. Léalo. Nada menos que 16.000 agudas púas sobre la espalda constituyen el arma más efectiva del erizo. Con ellas, con las púas, se las arregla sin problema para seguir con vida este pequeño animal de unos 30 centímetros de largo y hasta 1 kilogramo de peso. Si le ataca un enemigo que sea más grande que una culebra, el erizo se pone inmediatamente a la defensiva. Se hace un ovillo y levanta las púas. Los gatos, por ejemplo, no tienen nada que hacer contra esta postura, es decir, las púas levantadas. Y un perro tampoco se atreve a atacar a esta bola de púas, pinchos. Teme las dolorosas heridas que le producían en el hocico y en las patas. La coraza de púas del erizo es una fortaleza casi inexpugnable. Este singular órgano, que son las púas, se activa también, por cierto, cuando el erizo cae en letargo invernal. Las púas, le protegen. O sea, el texto, lo más importante en el texto no es tanto el erizo, sino las púas del erizo. Ese es el tema. Ahora, en un texto también van a haber ideas con sentido, ideas que expliquen, afirmen, digan algo, nieguen algo. Y van a haber varias ideas con sentido, 5, 10, 20, ¿no? Ahora, la idea con sentido más importante del texto se le va a llamar idea principal. La idea con sentido más importante del texto se le va a llamar idea principal. O sea, la idea principal no es otra cosa, estamos que el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es la idea, es la idea con sentido más importante. Es el mensaje sobre el tema. No es el tema, sino el mensaje sobre el tema. Esa es la idea principal. ¿Sí? No es el tema, sino qué mensaje quiere hablar sobre el tema. Por ejemplo, en el texto, ¿sí? ¿Cuál sería la idea principal? O sea, ¿cuál sería el mensaje del texto? Entonces, la idea principal sería esto, ¿no? Que las púas del erizo constituyen el arma más efectiva, ¿sí? Y con ellas se las arregla para seguir con vida. Esa es la idea principal. Lo protege de los enemigos, de los gatos, de los perros, ¿sí? Lo protege del frío, ¿no? O sea, ese es el mensaje del texto. Las otras ideas
son ideas secundarias, no es la principal. Entonces, hoy vamos a analizar, escúchame por favor, el tema. Hoy vamos a analizar el tema, no el mensaje, no la idea principal, no la idea secundaria, sino el tema del texto. El tema del texto, chicos, chicas, según el diccionario de la Real Academia Española, es asunto o materia de un discurso. He escuchado también por ahí algunos colegas, algunos autores de libros que dicen que es el sujeto principal del texto. Y yo planteo esto, es el concepto más importante del texto, de lo que trata el discurso. No es que lo que diga la Real Academia esté mal, sino es que es muy abstracto, asunto, materia. Sujeto principal del texto. Tampoco estoy muy de acuerdo con esta definición, porque puede confundirse con sujeto de una oración, sujeto predicado. Yo prefiero esta definición. Es el concepto más importante del texto, de lo que trata el discurso. Oye, ¿de qué trata el texto? De las púas del guiso. ¿De qué trata el texto? Este texto trata, profesor, estamos la fotosíntesis. ¿Este texto de qué trata? Trata de la pandemia en el mundo. O sea, es el concepto más importante del texto, es de lo que trata el discurso. Lo que el tema no es, y no lo vayas a confundir jamás, el tema no es un resumen. Un resumen es otro texto que uno construye en donde se van a condensar las ideas más importantes de un texto mayor, más grande. O sea, cuando yo tengo un texto grande, entonces voy a escoger la idea principal más otras ideas secundarias importantes y voy a construir un nuevo texto. Ese es el resumen. El tema tampoco es la idea principal. Hemos dicho que la idea principal es el mensaje sobre el tema, no es el tema. El tema tampoco es el tema central, que lo vamos a ver, estamos en dos clases más todavía, tema central. Pues el título, que lo vamos a ver juntos, vamos a ver tema central y título. ¿Sí? No se vaya usted a confundir, ¿ah? El tema simplemente es de qué trata el texto. El tema podría ser un animal, profe. El texto habla sobre el perro, el gato. Sí, el tema podría ser una persona. Entonces vamos a hablar en este texto de Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Simón Bolívar. Puede ser un suceso histórico, profe. En el texto estamos hablando de la batalla de Arica, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial. El texto puede ser un proceso de la naturaleza. Por ejemplo, el tema, el metabolismo, la fotosíntesis. Puede ser un hecho de la vida cotidiana. ¿Sí? Claro, ¿cómo no? Tema del texto, diálogo en la familia. Puede ser un elemento abstracto también. Tema la verdad, la justicia. Puede ser un pensamiento, porque el texto trata sobre la filosofía del Renacimiento, ¿sí? El pensamiento de Platón. Puede ser hasta temas dobles. El texto trata de Marx y Hegel, sobre Platón y su filosofía, ¿sí? Pero el tema, recuerda, simplemente de qué trata el texto, etc. El tema, digamos con el tema. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo reconozco el tema? En primer lugar, tienes que leer bien, de manera muy concentrada, ¿no? Y después de leer el texto, vas a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Profe, y si el texto trata sobre una persona, vas a preguntar, ¿de quién trata el texto? O vas a preguntar, ¿de quiénes trata el texto si son varios? ¿De qué trata el texto, profe? El texto trata sobre, estamos, la pandemia en el mundo. El texto trata sobre las púas del erizo. El texto trata sobre, estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién trata el texto? El texto trata sobre el filósofo Hegel. El texto trata sobre, estamos, Carlos Marx. El texto trata sobre Bakunin. ¿O de quiénes trata en general? El texto trata sobre los niños pobres en el Perú, sobre los afectados de la pandemia. O sea, ¿de quiénes? La respuesta que te van a dar se va a llamar tema. Pero hay otro método.
Es determinando el concepto que más se repite. Si en un texto me hablan que las púas del erizo lo protegen, es el arma más efectivo, que las púas del erizo lo protege del frío, lo protege del ataque de enemigos, lo protege contra los perros, todas las púas del erizo. Entonces, si es el concepto que más se repite, lo más probable es que ese sea el tema, ¿sí? Lo más probable. Ahora, ¿qué características debe tener el tema? A ver, primera característica, el tema es general. No entra en detalles, así. ¿De qué hablan de las púas del erizo? ¿De qué hablan? Estamos, profe, habla de la fotosíntesis. Es general. Por ejemplo, lee el texto. Me avisa cuando termina de leerlo y analizarlo, por favor. Me avisas, si terminas de leerlo. Listo, dice Piero, listo, dice Zuli. ¿Qué dicen los demás? Andrea también dice listo. Listo, listo, corto. Te pregunto, ¿cuál es el tema? Listo. Te pregunto, ¿cuál es el tema de ese texto? ¿Cuál sería el tema? Tengo dos respuestas nada más, de Piero y de Daniel. Vamos, vamos todos haciendo su propuesta. ¿Cuál sería el tema del texto?
vamos a ver, ya vamos a ver. Vamos a leer el texto. Dice, a ver. El texto dice, perdón, dice, la materia solo existe en movimiento. O sea, aquí hay dos conceptos, materia y movimiento. A ver, la materia solo existe en movimiento y se manifiesta. La materia, se tiene que aquí dice la materia, se manifiesta y revela a través del movimiento. O sea, la materia se revela a través del movimiento. Nos convence de ello. ¿De qué? De que la materia solo existe en movimiento y se revela a través de él. Ello se refiere a lo anterior, los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Tomemos, por ejemplo, el átomo. El átomo es materia. Existe como cuerpo material determinado porque se mueve en movimiento. Las partículas elementales que lo forman. No podría existir fuera del movimiento. ¿Quién no podría existir fuera del movimiento? La materia. Materia no podría existir fuera del movimiento acá. Y lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo. El metabolismo también es un movimiento. Para que el organismo vivo, la materia, para que el organismo vivo muere en el acto. Merced al movimiento, nuevamente movimiento, los cuerpos materiales, materia, se dan a, o sea, el sol, o sea, si usted se da cuenta, hay dos conceptos importantes acá, la materia y el movimiento. Y el tema podría ser la materia y el movimiento. Así en general nomás. Recuerde que el tema es general. La materia y su movimiento podría ser, ¿no? Si a mí me dicen, ¿de qué trata el texto? De la materia y el movimiento. Porque son los conceptos que más se están repitiendo en el texto. Materia, movimiento, materia, movimiento, materia, movimiento, materia, movimiento. El sol, materia. Por ejemplo, irradia incesantemente al espacio partículas, movimiento, materia y movimiento. Entonces, si usted se da cuenta, si a mí me dicen, ¿de qué trata el texto? Yo diría, el texto trata sobre la materia y el movimiento. Entonces, el tema es general. Ahora, el tema, estimados chicos, el tema, segunda característica, no afirma ni niega. Recuerde que el tema, habíamos dicho, es el concepto más importante del texto. El concepto más importante. Al ser una idea concepto, no afirma, no niega. Entonces, no afirma, no niega. Solo presenta lo que trata el texto. Es decir, si no afirma, no niega, no tiene desarrollo explicativo. Por ejemplo, si así a mí me dieran estos enunciados y me hubieran preguntado, el tema del texto es, el tema del texto es, te pregunto, a ver, uno, 2, 3, 4, 5. No me marques clave porque no hay ningún texto. Esto es solamente para que se entiendas que el tema que estamos no afirma ni niega, solo presenta lo que trata el texto, es decir, carece de desarrollo explicativo. De la uno a la 5, ¿cuál o cuáles podrían ser el tema de un texto? De la uno a la 5, ¿cuál o cuáles podrían ser, el tema de un texto? Profe, la uno a la 2, la uno y la 3 la 4, profe, solo la 5, o sea, ¿cuál?
Pero chicos, ya, correcto. Sí, sí, estamos, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? A ver, recuerde que el tema no afirma ni niega. A ver, la uno, en el mar de Lima se dio, sí se dio, sí está afirmando. Entonces la uno no podría ser el tema del texto. Porque está afirmando en el mar de Lima se dio un derrame de petróleo. En cambio, en la 2 el derrame de petróleo en el mar de Lima se dio, no se dio poco, se dio mucho. El derrame de petróleo acá no afirma. Esto podría haber sido el tema. Supongamos que hay un texto y te pregunta, el texto trata sobre, en el mar de Lima, si no, el texto trata sobre el derrame de petróleo en el mar de Lima. Esto sí podría ser un tema, porque la 2 no está afirmando. Fíjese que no está el verbo, en cambio acá está el verbo, sí, sí se dio el derrame de petróleo en el mar de Lima. Y aquí con ese derrame se dio, no se dio poco, se dio mucho. No dice simple el derrame de petróleo en el mar de Lima. Ese podría ser el tema. La 3 obviamente que también podría ser el tema. El texto trata sobre, estamos, el derrame de petróleo en el mar de Lima, el texto trata sobre la pandemia mundial. Y la 4 el texto trata sobre el actual conflicto minero en Huancavelica. Pero cuando digo el actual conflicto minero en Huancavelica, no estoy diciendo que se está dando, sigue vigente, que ya se acabó, que data de hace mucho tiempo. No pongo ni un verbo, el actual conflicto. Esto también podría ser el tema del texto. Pero cuando digo nunca volverá a dar una pandemia como la actual, nunca se volverá, estoy negando, no se dará. Entonces aquí digo, no se volverá a dar. Entonces la 5 no puede ser el tema. El tema no afirma, no niega. ¿Por qué la uno no puede ser el tema? Porque afirma algo, que en el mar de Lima se dio un derrame. ¿Por qué la número 5 no podría ser el tema? Porque está negando, está diciendo que no volverá a dar una pandemia como la actual, no se volverá a dar. La uno podría ser el tema de un texto así, el texto puede hablar sobre el derrame de petróleo en el mar de Lima. La 3 podría ser el tema sí, porque el texto podría hablar sobre la pandemia mundial. La 4 podría ser el tema sí, porque el texto estaría hablando, podría hablar de el actual conflicto minero en Huancavelica. Entonces, si a mí me preguntan qué opciones podrían haber sido el tema, la 2, la 3 y la 4. Pregunto, chicos, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? Sí, no confunda, no confunda. Ahora, escúchame por favor. El tema tiene una característica importante. Quiero que leas el texto, por favor. Quiero que lo leas. Vamos, estimado alumno y alumna. ¿Por qué sacerdote y no sacerdote? Porque mi ingeniera. Ese texto, léelo, por favor. Me avisas cuando termines de leerlo. Me avisas cuando terminas de leerlo. Me avisas cuando terminas de leerlo, por favor.
Me avisa cuando terminas de leerlo. A ver, chicos, ¿qué dicen ahí? ¿Qué dicen ahí? Listo, listo, correcto. Ya, listo, listo, correcto. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿cuál sería el tema del texto? Ya a ustedes le di el tiempo para que lea. Y te pregunto ahora, ¿cuál será el tema del texto? Escríbame, por favor. Para usted, ¿cuál será el tema del texto? Esperando sus respuestas, ¿cuál será el tema del texto? ¿Cuál será el tema del texto? Piero está dando su respuesta. Uy, solamente Piero da sus respuestas. Daniel ya dio su respuesta. Piero y Daniel. Solamente dos personas, Piero y Daniel. Ah, tengo ya las respuestas de Brittany y Fiorella también.
Zuli, Anel, Brittany, Fiorella, Daniel y Piero. Más, por favor, más personas. Vuelvo a repetir. Anel, Zuli, Brittany. Jesús también ha dado sus respuestas, ¿no? Jesús, Anel, Zuli, Brittany, Fiorella, Daniel y Piero. ¿Qué dice Jack? ¿Qué dicen los demás chicos? Abigail, ¿qué dices? ¿Qué dices Alessandro del Piero? Andrea Betsabe Leiva, Damaris Celeste, Daniel Alonso, Fiorella Victoria Ortiz. ¿Cuál es tu respuesta? Joel Alonso Ochoa. Andrea, ya dio su respuesta. Johan Janker. Paulina, tu respuesta. Ken Yogón. Piero. Miriam, Sofía, Melanie Fernanda. Su respuesta de todos, por favor. ¿Mm? Susan, tu respuesta. Y el tema del texto, ta 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 tan, ta 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 tan. El tema del texto será, pues, que alguien más. Ah, y tengo la respuesta de Samantha también. Y el tema del texto es el que sigue. Pues voy a escribirlo, ya no vale escribir, stop, stop, ya no escriba, por favor. Así lo tengas pensado, ya no, porque cuando yo escribo a veces escriben igualito después, ¿no? Digo el tema, la fotosíntesis, la fotosíntesis, comienzan a escribir. ¿Sabes? El tema del texto viene a ser el machismo. Ese es el tema del texto, el machismo. A ver, expliquemos mejor, ¿ya? Vamos a explicar. El texto dice así. ¿Por qué sacerdote y no sacerdota? ¿Por qué no ingeniera? ¿Tan mal suena? A ver, voy a analizar hasta ahí. ¿Sí? ¿Por qué sacerdote y no sacerdota? Cuando el texto comienza, ¿sí? Hay dos posibilidades. Que el tema de lo que esté hablando al comienzo sea el tema del texto, o puede ser que ese tema con el cual inicia el escrito no sea el tema del texto, sino simplemente sea un pretexto para llevarnos al verdadero tema del texto. Escúchame por favor, concéntrate, ¿ah? Repito nuevamente, repito nuevamente, repito nuevamente, repito nuevamente. El tema, o sea, el texto plantea una primera oración, ¿no? Un primer anuncio, que tiene un tema. Posibilidades. Puede ser que ese tema sea el tema del texto en general,
O podría ser que ese tema sea un pretexto para llevarnos a otro tema. Dos posibilidades. Por ejemplo, supongamos que una señorita es invitada por un caballero, ¿no?, a salir en la noche. Pero ese caballero era tacaño, cicatero, cutre, parvífico, no le gustaba gastar. Entonces la señorita había aceptado, pues no sabía cómo era pues el muchacho. Y en la noche pues su mamá le dice, hija, cena algo. Y la señorita, no, seguro vamos a comer, mamá. No, no, no. Sí, ya había pasado unas 3 horas y el joven no decía, vamos a comer, ¿no? Pasaba, por ejemplo, por una pollería, por chifas, nada, el joven no se manifestaba. Entonces la señorita incluso le mandaba indirectas, ¿no? Mira los pollitos, y cuando pasaban por una pollería, están dando vueltas, pobrecitos. Entonces la señorita se amarga y le dice, ¿sabes qué? Mi prima se murió porque no comió pollito. Te pregunto, ¿la señorita quiere hablarle de la prima? Me dice, miren, dice, ¿la señorita quiere hablarle de la prima o es un pretexto? No, claro que no, Miriam no quiere hablarle de la prima. Entonces, igual acá, claro, es un pretexto. Igual acá, ¿no? ¿Por qué sacerdote y no sacerdota? Si en realidad quiere hablar de los sacerdotes, en realidad querrá hablar de los sacerdotes. Dice, ¿por qué sacerdote y no sacerdota? Lanza una primera pregunta. ¿Por qué no ingeniera? Ahora, ojo, escúchame por favor. Este texto es de la década de los 70, ¿sí? De los años 70. En ese tiempo no se podía decir ingeniero, sino se decía ingeniero. No se decía, estamos abogada, sino abogado. El abogado, así se decía. ¿Correcto? ¿Sí? Cáptame la idea. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo puedes decir, ¿por qué sacerdote y no sacerdota? ¿Por qué no ingeniera? ¿Tan mal suena? Ahora, entonces, ya sabe usted. Ahora, ¿cuándo? Escúchame, por favor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hay preguntas, van a haber dos tipos de preguntas cuando aparecen preguntas en el texto. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas llamadas reales y las preguntas llamadas retóricas. Una pregunta real, estamos, son aquellas que buscan la respuesta. Y las preguntas retóricas son aquellas que buscan dar otro mensaje. Que buscan dar otro mensaje. Entonces, recuerde usted esto lo que le estoy diciendo. En el texto van a aparecer preguntas. Y las preguntas pueden ser, uno, preguntas reales o dos, preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas reales? Son aquellas preguntas que buscan la respuesta. ¿Qué son las preguntas retóricas? Son aquellas preguntas que buscan darte otro mensaje. A ver, te pongo ejemplos. Escúchame por favor, te pongo ejemplos. Escúchame bien, ¿ah? Escúchame bien. Te voy a poner ejemplo. Supongamos que tienes una cita y te olvidaste el reloj, tu celular, y llegas al lugar de la cita. No sabes si llegaste temprano, llegaste puntual, llegaste tarde, muy tarde. Pues pasaba un señor con reloj y le dice, señor, sí, joven, ¿qué hora es? Y le lanza esta pregunta, ¿qué hora es? Por favor, ¿qué hora es? Este de acá es una pregunta real, porque el joven busca la respuesta a lo que está preguntando. Quiere que el señor le dé la respuesta. ¿Qué hora es? ¿Son las 5? ¿Son las 6?
Ahora, escúchame bien, por favor. Cuando había las clases presenciales, algunos chicos llegaban tarde. Yo comprendo que hay una serie de dificultades. Yo permitía que los chicos entraran hasta las, por ejemplo, 8:20 en la mañana. ¿Por qué? Porque de 8:20 yo realizaba un esquema en la pizarra, mis gráficos, ponía un pequeño texto, todo lo que corresponde para enseñar. Entonces, yo cuando ya comenzaba a dictar la clase no entraban a menos que tengan una justificación, por ejemplo, una cita médica, ¿no? De repente una situación de esa naturaleza. Sí, pero muchos jóvenes llegaban ya 10 minutos antes que termine la clase, llegaban. Entonces abrían la puerta del salón y querían cruzar. Y yo le decía, alto, pero profe, yo le decía, ¿sabes la hora? ¿Sabes la hora? Yo no quería que me dé la respuesta. Si el joven decía, sí, profe, son las 9:20. O sea, yo no aceptaba, pues, ¿cómo decir? Yo no estoy pidiéndole la hora, sino que con esa pregunta, yo lo que le quiero decir es que ya es tarde y no puede entrar. Entonces, esa es una pregunta retórica. La pregunta real, la pregunta real es la pregunta que busca la respuesta. Oye, ¿qué pasó, Jesús Enrique Trujillo? Cuidado, ¿ah? ¿Sí? La pregunta real es aquella pregunta que busca la respuesta a aquello que está preguntando. Y la pregunta retórica nos busca dar otro mensaje. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando usted en un texto se encuentra, debe saber distinguir si está ante una pregunta real o una pregunta retórica. Entonces decimos, escúchame por favor. Cuando el texto dice, ¿por qué sacerdote y no sacerdota? ¿Por qué no ingeniera? Esas son preguntas reales. El autor quería la respuesta. Tan mal suena, este de acá no es una pregunta real, sino retórica. Con esta pregunta el autor quiere decir que no hay una razón para preferir el masculino sobre el femenino. Mira, ¿por qué sacerdote y no sacerdota? ¿Por qué no ingeniera? ¿Tan mal suenan? Entonces, lo que el autor quiere decir, oye, ¿por qué algunas palabras se escriben en masculino y no en femenino? No suenan mal, no hay una razón para que se prefiera el masculino sobre el femenino. Entonces ya hay una idea, ¿no? La preferencia del masculino sobre el femenino en las palabras. ¿Por qué no se puede decir en femenino? Agobiaba a mi padre con tales preguntas. No, agobiaba, molestaba a mi papá con tales preguntas. Claro, y como él es el padre, era un padre moderno, moderno entre comillas. ¿Ah? Las comillas tienen varios usos y uno de sus usos es la ironía, pues. Al que es gordo, flaco, esqueleto, ven para acá, entre comillas. Al que es lento, oye, veloz, flash, ven para acá, entre comillas. Entonces, las comillas quiere decir lo contrario, claro. Y como el papá era un padre moderno, es decir, de esos padres tradicionales, antiguos, que como el padre de sus padres tradicionales antiguos, era mi madre quien por obligación debía responder. Fíjese, fíjese el tema, sin decírtelo. En la primera parte nos da a entender que en las palabras hay una preferencia del masculino y sobre el femenino. En la segunda parte, ¿sí? Habla que el papá es un padre tradicional y la mamá tiene la obligación de atender al hijo. Sin decírtelo, pregunto, ¿de qué trata el texto? Ahora, sigo en el análisis. Dice, de ella fui aprendiendo, de ella, de la mamá, fui aprendiendo que la culpa no era de la gramática. ¿La culpa de qué? De la preferencia del masculino sobre el femenino en las palabras,
no era de la gramática ni de la profesora de comunicación. Dice, ya en la universidad supe que todo esto, no dice que esto, si hubiera dicho esto y no todo esto, esto sería pues el machismo estamos en las palabras. No, ya en la universidad supe que todo esto, y todo esto se refiere a lo que pasaba en su casa, lo que había en las palabras, era cultural y solo un cambio educativo lo requeriría. Ya les supe que todo esto, y lo que se está tratando acá, aunque no se diga directamente, es el machismo. Es que el tema del texto puede ser explícito o también puede ser implícito. El tema del texto puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Cuál es el tema? La materia y el movimiento. El tema ahí, en ese texto, si usted recuerda, es un tema explícito. Pero en este texto, el tema es implícito, indirecto. No te lo dice directamente, pero uno entiende claramente que el texto está hablando del machismo. Que hay machismo en las palabras, que había machismo en su casa, que el machismo no es culpa de la gramática ni de la profesora de comunicación, y que el machismo es cultural, pues. Pregunto, ¿se entendió esto o estamos volando? Dígame, por favor, con honestidad. ¿Se entendió o volamos? Respóndame en el chat, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Y para terminar, ¿cómo se redacta, correcto, Andrea, el tema del texto? Habíamos dicho que el tema es un concepto, es el concepto más importante. Entonces, sí, entonces, al ser un concepto, se redacta como un sustantivo o una frase, no como oración. Se puede dar mediante un sustantivo o una frase, como acá. No estamos con una oración. Por lo tanto, la A podría ser el tema de un texto. El texto trata sobre Bolívar, sobre la muerte, sobre las personas de piel negra, sobre la angustia por la pérdida del amor. Puede ser el texto de qué trata de Bolívar, puede ser una palabra o puede ser una frase. El texto trata sobre la muerte, el texto trata sobre las personas de piel negra, el texto trata sobre la angustia por la pérdida del amor. Esos son frases. Algunos autores dicen que el tema no puede tener verbo y eso es falso. El tema puede contener verbo, pero el verbo, debe estar subordinado. Para que un verbo esté subordinado, escúchame bien, para que un verbo esté subordinado, debe estar después de estas palabras. O sea, si tengo el verbo acá, si antes aparece la palabra que, quién, dónde, cuándo, cuyo, estamos, etcétera, este verbo va a ser un verbo subordinado. Verbo subordinado. Va a ser un verbo subordinado. Si yo tengo la siguiente oración, la niña que es muy hábil, ¿sí? La niña que es muy hábil participará en las Olimpiadas, las cuales se darán en París. A ver, ubico ahí, fíjese esta oración. Tengo los verbos, el verbo es, este es un verbo. Participará es otro verbo.
Se darán es otro verbo. Ahí están los verbos. El verbo es, participará, dará. Ahora, ubico. Si tengo el que, este es un verbo subordinado. Las cuales se darán, las cuales. Si tengo las cuales, este es un verbo subordinado. Participará, este va a ser el verbo central. Fíjese, ¿ah? No hay que confundir los verbos subordinados del verbo central. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros con claridad? Nosotros podemos decir con claridad que, uno, el tema se puede dar mediante un sustantivo o una frase nominal, no una oración. Puede contener verbo, pero esto debe ser subordinado, no central. Por eso es que la alternativa C no puede ser, no puede ser el tema, porque es un verbo central. La fotosíntesis es vital para la vida. Esta es una oración y por lo tanto no puede ser. Ahora, en cambio, la alternativa E es una frase que tiene un verbo, pero es un verbo subordinado. Viven es subordinado por el qué. Sí podría ser el tema. En cambio, la F, los leones viven en las sabanas africanas. Viven es un verbo central, por lo tanto, esta es una oración. Por lo tanto, no puede. ¿Quiénes podrían ser tema? El texto trata sobre, profe Bolívar. Tema. El texto trata sobre la muerte, podría ser la B. La T, el texto trata sobre las personas de piel negra. Esto también podría ser el tema. El texto trata sobre los niños que viven en los cerros de Lima. Podría ser el tema, pero el tema no podría ser la F. El texto trata sobre los leones, no, pero este sí podría ser el tema. El tema trata sobre la angustia por la pérdida del amor. Recuerda, el tema del texto se puede dar mediante un sustantivo. ¿De qué trata el texto? De Bolívar, de Platón. Se puede dar mediante una frase. El tema del texto viene a ser el machismo, la muerte, las personas de piel negra, los niños que viven en los cerros de Lima. ¿Sí? Puede ser un sustantivo o una frase nominal. No puede ser una oración. El tema puede contener verbo, pero el verbo debe ser subordinado, no el central. Porque si hay verbo central, es una oración. Chicos, muchas gracias por atenderme, en realidad. Muchas gracias por atender. Espero que ahora no haya fallas sobre el tema cuando vayas a dar examen de admisión. Si te preguntan cuál es el tema simplemente es de qué trata el texto. Entren a dar examen, chicos, entren a dar examen. Les pido, por favor, voy a dejar de compartir. Es urgente, siempre que ustedes den el examen. Les pido, por sí, les voy a compartir. 5 minutos y se realiza el examen, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Andrea, también por ayudarme. Ahí está también, para que entren ahí. Vamos, chicos, entren a dar el examen, por favor. Yo voy a estar acá hasta que terminen. Es obligatorio que entren a dar el examen, por favor, chicos.
no había activado el audio. Chicos, nuevamente acá. Terminen el examen. Cualquier cosita yo estoy acá para ayudarlos. Muchísimas gracias.